Ok, entonces eh, vamos a ver lo básico de vectores. Y si ya vieron el primer video que les puse, pues ya tienen una idea. Supongo que a lo mejor ya habían visto vectores antes, pero vamos a repasar ahorita lo esencial. Y luego hacemos los ejercicios, ¿no? Para que quede más claro. Siempre con los ejercicios, pues ya es más fácil. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición más sencilla. Un vector pues, es simplemente una cantidad que tiene magnitud y dirección. Así lo vamos a definir. Tiene magnitud y dirección, y lo más sencillo pues es ver su representación gráfica. O sea, gráficamente los vamos a representar con una flecha. Muy sencillo. Ahorita los vamos a poner así en general y en unos momentos pasamos a un sistema de coordenadas para ver más fácil las operaciones con vectores, son más fácil de hacerlas una vez que tenemos un sistema de coordenadas. Entonces gráficamente pues, es simplemente una flecha. Aquí está todo chueco, pero supongo que es algo recto. La punta de la flecha pues indica la dirección. O sea, tenemos acá un punto inicial, la punta de la flecha. Esto es lo que nos da la dirección. Y el tamaño de la flecha es lo que llamamos la magnitud o la norma del vector. Bueno, lo voy a poner así. El tamaño de esta flecha es lo que llamamos la magnitud. Como ves, también esto se le llama la norma del vector. Y necesitamos también algo de notación. O sea, vamos a representar a los vectores con flechas, pero a veces para indicar que una cantidad es un vector, en vez de dibujar la flecha, pues vamos a escribir una letra, como se suele hacer. Y entonces, para diferenciar los vectores de las cantidades que no son vectores, que llamamos escalares, vamos a utilizar una letra que puede ser minúscula o mayúscula, eso no importa mucho, con una raya arriba, simplemente para indicar vector. ¿Okay? O sea, esto lo leemos como el vector A. Otras notaciones que se pueden encontrar, bueno, en los textos, por lo general los vectores se denotan con letras negritas, pero aquí pues es algo difícil estar escribiendo con negritas, entonces vamos a utilizar más esta notación. En los libros de texto, pues también se puede usar negritas para diferenciar los vectores, o también incluso con una flechita arriba, ¿no? Entonces esto y esto indican lo mismo, el vector A. Para mí me gusta más esta notación simplemente con una raya. También denotarlos con una flecha, pues es una notación común. ¿Ok? Esto es para denotar al vector en general, y si nos referimos nada más a su tamaño, a la magnitud, entonces le ponemos una doble barra de valor absoluto. Lo escribimos así. O muchas veces también se escribe la letra sin la rayita o la flecha de arriba, o ya sin negritas en los textos. Esto es simplemente para denotar la magnitud. Entonces todo esto es lo que queremos decir con esta notación. Magnitud del vector A. Entonces, pues están estas dos comunes.
el vector encerrado en doble raya de valor absoluto, o simplemente la pura letra que utilizamos sin la flecha, sin la rayita. Y ya. ¿Ok? Bueno. Entonces lo importante aquí es saber hacer operaciones con vectores, suma, resta y multiplicar por un número. Bueno, antes de eso, eh, podemos poner simplemente cuáles son las cantidades vectoriales que vamos a utilizar. Y vamos a poner también cuáles son las cantidades escalares. Estas de acá pues son las que las que necesitamos vectores para describirlas, y estas de acá son las que son simplemente un número con unidades. Puede ser que tengan unidades, pero no tienen dirección, son simplemente magnitudes, por decirlo de alguna forma. Entonces, estas de acá de la izquierda, las vectoriales, ya vimos de lo que vimos la semana pasada, aunque estábamos en una sola dimensión. Aquí vamos a tener el desplazamiento, velocidad, que es el cambio del desplazamiento en el tiempo, la aceleración, que es el cambio de la velocidad en el tiempo, la fuerza, que todavía no vemos, es lo que vamos a ver las siguientes semanas, y creo que ya estos son todos los que necesitamos. Bueno, también te voy a poner aquí una vez el campo electromagnético, que también vamos a ver algo de esto. Campo eléctrico y magnético por separado, pero los voy a escribir aquí juntos como campo electromagnético. Entonces, todas estas son vectores, necesitamos de una magnitud y una dirección para que queden completamente especificados. En lo que vimos la semana anterior, como estábamos dados en una dimensión, entonces acuérdense, bastaba con el signo para indicar la dirección, ¿no? Si según nuestra convención, si era negativo, pues iba a la izquierda el vector; si es positivo, va a la derecha. Ya en general, pues necesitamos más que el signo, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Pero entonces todas estas son vectores, y hasta ahorita vamos aquí, ¿no? Estas dos las vamos a ver la siguiente semana. Y las cantidades escalares, que no son vectores, pues son el tiempo, la masa, la energía, y creo que estas son todas las que vamos a necesitar nada más. Ok, bueno, entonces tenemos esa distinción entre cantidades vectoriales y escalares. Pues acuérdense de estas, y vamos a ver así entonces cómo hacemos operaciones con vectores. Bueno, lo primero que necesitamos es, sí, ver qué pasa cuando multiplicamos un vector por un número, o sea, por un escalar, por cualquier número, el que sea. Y acá se me olvidó decirles que esto, bueno, acuérdense que la magnitud del vector, pues al final de cuentas es una longitud, entonces esto siempre es positivo, ¿no? Siempre es un número positivo. De ahí viene también un poco la notación esta de doble barra de valor absoluto. Entonces, la magnitud siempre es positiva, por la norma del vector. Ahora fíjense, si tomamos un número, vamos a tomar un vector, voy a llamarle A, y pues simplemente pongo aquí mi flechita para indicar un vector cualquiera A. Este vector lo podemos multiplicar por un número real, cualquiera que sea, y lo que va a pasar es, dependiendo de si es un número positivo o negativo, va a cambiar la magnitud del vector y también puede cambiar la dirección. Entonces, si vamos a suponer que C
es un número real. Y ahorita vamos a tomar que C sea mayor que 1. Entonces, al multiplicar C por el vector A, lo que hacemos es aumentar C veces la magnitud de A. ¿Okay? Pero aquí no cambiamos su dirección. O sea, un caso muy sencillo para entender esto es, por ejemplo, si C es igual a 2, entonces tener 2 veces el vector A, que esto pues es otro vector, o sea, le podemos dar un nombre si queremos. Vamos a llamarlo el vector B. Tenemos nuestro vector original, lo multiplicamos por 2, lo que sea ahorita, aquí no importan las unidades. Después vemos qué pasa con las unidades. Lo multiplicamos por 2, lo que hacemos es aumentar al doble su magnitud. Se queda exactamente la flechita como la tenemos, simplemente va a tener el doble de la longitud. ¿Okay? Entonces, este nuevo vector B pues, va a ser 2 veces el que teníamos. Entonces aquí, bueno, supongo que este es 2 veces este de aquí, ¿no? Este sería el vector 2 veces A. Entonces, siempre que el número por el que lo multiplicamos es mayor que 1, aumentamos la magnitud. Si este número está entre 0 y 1, pues lo que hacemos es disminuir la magnitud, ¿no? Entonces vamos a poner ese otro caso. Si este está entre 0 y 1, disminuye la magnitud, pero seguimos sin cambiar la dirección. Pues déjenme ver si aquí, bueno, si aquí se alcanza a ver el otro. Entonces igual, C sigue siendo un número real que esté entre 0 y 1. Sin tocar al 0 y sin tocar al 1. O sea, estamos aquí en un intervalo abierto, acuérdense. Un número que está ahí. Entonces, al multiplicar este número C por nuestro vector A, ahora disminuye C veces la magnitud de A. Pero no cambia su dirección. Y el ejemplo más sencillo es, si tomamos C igual a un medio, por ejemplo, estamos dentro de este intervalo y lo que pasa en este caso es que ahora disminuimos a la mitad la magnitud de nuestro vector A. Entonces aquí teníamos el vector A. Entonces ahora vamos a tener el vector con la misma dirección, pero a la mitad del tamaño. Entonces, supongamos que es este que está aquí. Entonces este vector va a ser un medio del vector A que teníamos originalmente y también le podemos dar el nombre que queramos a este nuevo vector. ¿Ok? Entonces con esto cubrimos todos los reales positivos, ¿no? Porque ya estamos acá C mayor que 1 y acá estamos entre 0 y 1. Si C es igual a 0, pues obviamente tenemos el vector 0, que sería nada más un punto, no tenemos vector, ¿no? Si 0 multiplicado por cualquier cosa, pues nos da 0. Entonces, bueno, voy a escribir de todas formas, si C es igual a 0, pues entonces 0 por cualquier vector nos da el vector 0, que también le podemos poner una rayita acá para indicar que es el vector 0 y ahorita vemos qué significa eso para este caso del 0. El punto es que aquí no tenemos vector, ¿no? Es el vector 0. Bueno, llegábamos para los negativos. Para los negativos simplemente tenemos que ver el caso de que C sea igual a -1 y todo lo demás, pues
Podemos juntar ese caso de C igual a -1 con y con eso cubrimos toda la recta real. ¿Okay? Entonces, si C es igual a -1, aquí lo que pasa es que simplemente cambiamos la dirección del vector, pero no cambiamos su magnitud, ¿no? O sea, esto, digamos, es vamos a ponerlo así, invierte la dirección del vector A que teníamos, simplemente invierte su dirección y no cambia su magnitud. Entonces teníamos nuestro vector A. Ahí está. El vector menos A es simplemente poner la flecha del otro lado sin cambiar su magnitud. Ahí está. ¿Ok? Y con esto ya tenemos todo, porque si C está entre -1 y 0, pues lo que hacemos es juntar los dos casos que teníamos. O sea, por ejemplo, si multiplicamos por -1/2, invertimos la dirección y la magnitud se reduce a la mitad, ¿no? Y si C es menor a -1, o sea, de menos infinito a -1, entonces lo que hacemos es invertir la dirección y aumentar la magnitud. ¿Ok? Ya tenemos todos los casos. Lo que estamos haciendo aquí es multiplicar un escalar por el vector. O sea, estamos multiplicando el vector por un número y ver qué pasa para todos los casos. Y ya está. ¿Ok? Bueno, lo siguiente que podemos hacer es sumar vectores. Entonces, ahorita vamos a ponerlo así gráficamente. Y en unos momentos vamos a ver cómo se hace analíticamente. ¿Okay? Suma, y de hecho, pues esto también involucra a la resta de vectores. Entonces vamos a tomar nuestro vector A y otro vector, vamos a llamarle B. Entonces este es un vector A, acá tenemos un vector B, la suma de A más B, que va a ser otro vector, que podemos llamar C si quieren. Gráficamente simplemente escribimos el primer vector, lo dibujamos más bien. Donde termina el primer vector, ponemos el principio del segundo vector. Entonces el vector B iría para acá. Este es A, este es B. Y el vector que resulta de la suma, el vector resultante, es simplemente el vector que va desde el principio del primero al final del segundo. Entonces sería este que está acá. Este sería el vector A más B. ¿Okay? Y de hecho aquí del dibujo pueden ver que la suma es conmutativa porque podemos empezar primero con el vector B. O sea, piensen en este vector, lo podemos trasladar para acá y luego acá ponemos, donde termina el vector B, ponemos el vector A, sería este de acá, y nos da exactamente este mismo vector, ¿no? A más B. Lo voy a dibujar aquí otra vez para que les quede claro. Entonces, si acá ponemos otra vez el vector, si ponemos primero el vector B,
Bueno, aquí creo que ya me pasé tantito. Y donde termina el vector B, ponemos el principio del vector A. El resultado de la suma, pues es el vector que va del principio del B al final del A, dibujados así de esta forma, ¿okay? Que es exactamente el mismo que ya teníamos. Entonces la suma de vectores es conmutativa, no importa por cuál empiecen. A más B es lo mismo que B más A. ¿Okay? Bueno, a veces esto también le llaman el método del paralelogramo. Dibujan los dos vectores y completan acá el paralelogramo. La diagonal del paralelogramo es el vector suma. ¿Okay? Y así pueden tener más de dos vectores, los que sean. Simplemente los vamos acomodando. Por ejemplo, este más este, cambiar el color, más, vamos a poner uno por acá, más este. O sea, simplemente estoy poniendo ahí tres vectores arbitrarios ya acomodados. O sea, en principio, pues los podemos tener así. Ya los acomodé, o sea, vamos a llamar este el vector A, este el B y este el C. Simplemente, donde termina el primero, ponen el segundo, donde termina el segundo, ponen el tercero, así tantos cuantos tengan, hasta que terminen de acomodarlos todos. No importa el orden, ya quedamos que esto es conmutativo. Y al final simplemente unimos el vector desde el primero, desde donde inicia el primero hasta donde acaba el último. Ese va a ser el vector resultante de la suma. Pues en este caso sería este de aquí. Entonces este sería el vector A más B más C. Y ya está. Así, no importa cuánto sea. Bueno, entonces, para que este método gráfico de sumar nos dé un resultado preciso, necesitaríamos dibujar todos nuestros vectores a escala, con las magnitudes correspondientes y demás, y los ángulos, las direcciones y todo bien, para que pudiéramos de aquí medir cuál es el vector resultante. Entonces, eso en la práctica pues es muy latoso. Entonces, si queremos las respuestas bueno, si queremos obtener el vector resultante de manera precisa, o sea, queremos la magnitud y la dirección del vector resultante, es más sencillo hacerlo analíticamente. Para eso necesitamos un sistema de coordenadas, ahorita vamos a eso. Pero siempre hacer un dibujo así, una representación gráfica, les ayuda a saber, a tener una idea de cómo va el vector resultante, aunque no estén exactamente estos a escala, pero siempre ayuda a poner la representación gráfica simplemente para tener una idea cualitativa de cómo va la cosa. ¿Okay? Y ya para hacerlo cuantitativo, entonces metemos coordenadas. Bueno, pero antes de irnos a las coordenadas, vamos a ver cómo se restan los vectores. Bueno, de hecho, con la suma bastaría, pero vamos a poner la resta. La resta, pues es simplemente sumarle el vector negativo, ¿no? Entonces vamos a tomar estos mismos y digamos que ahora queremos tener encontrar cuál es el vector A menos B. Esto, a final de cuentas, pues es tener A más el negativo del vector B, ¿ok? Porque pues este es más por menos, pues nos queda menos, es lo mismo de acá. Y ya vimos qué pasa cuando multiplicamos un vector por menos, simplemente invertimos la dirección de este.
Entonces de acá tendríamos gráficamente menos b, pues sería este vector. Y este se lo sumamos al vector A, así como acabamos de ver. O sea, ponemos el vector A. Entonces no se parecen mucho. Así más o menos. Acá está el vector A, donde termina, ponemos el vector menos B. Entonces, ahora en este caso iría para acá. A ver si aquí se ve mejor. Me quedó medio feo, pero ahí está más o menos, ¿no? Entonces, este es el vector A, este es el vector menos B, y utilizamos el mismo concepto de sumarlos, como lo tenemos acá. Entonces, el resultante va a ser del principio del primero al final del segundo. Este es el vector que va de aquí para acá. Sería este de aquí. Entonces, este es A menos B. ¿Ok? Y ya está. Entonces, con eso cubrimos la resta de vectores. Ahora, por lo general es más sencillo cuando estamos restando vectores. Siempre lo podemos hacer así, como hacer, o sea, ponemos el negativo y lo sumamos, como siempre. Pero muchas veces es más sencillo poner los dos vectores con el origen en común. Entonces déjenme ponerlo por acá. Que se siga viendo ese, pero quiero poner un método alternativo. Entonces, ponemos los dos vectores originales, o sea, sin voltear el vector B, ponemos los dos vectores, pero de manera que coincidan sus orígenes, que tengan su origen en común. Entonces nos quedaría algo así. Teníamos este es el vector A y el B, sin voltearlo, lo pongo con el origen en común con el vector A. Entonces aquí está el vector A, el vector B. Lo importante aquí es que tengan el origen en común y el vector resultante de las restas, esto es válido nada más para la resta, es el vector que va del sustraendo al vector que le estamos restando. ¿Okay? O sea, en este caso, lo que queremos es A menos B, ¿no? Entonces, el vector resultante es el que va a ir de B hacia A. O sea, dibujamos acá un vector que vaya de donde termina el B a donde vaya el A, y ese va a ser el vector resultante de la resta. ¿Okay? Y como ven, pues este es exactamente el mismo que este. Bueno, aquí no es exactamente el mismo porque mis dibujos están medio feos, pero se entiende, ¿no?
Eh, entonces, muchas veces es más sencillo hacer esto, ¿no? Entonces, para las restas, si nada más van a restar dos vectores, pongan sus orígenes en común y el vector que va del que están sustrayendo al que le están sustrayendo, ese es el resultado de la resta, ¿ok? Si tuviéramos Doctor, B, eh, ¿para la suma se puede hacer este método alternativo? no, para la suma no, no funciona. Este es nada más para la resta, ¿ok? En la suma sí tienen que acomodarlos todos así, donde acaba uno, ponen el principio del otro y así, ¿ok? Ok, Este, gracias. este es nada más para la resta. Simplemente nos ahorramos aquí el paso de invertir el vector B y luego acomodarlo, ¿no? Pero al final de cuentas, el resultado es lo mismo que este de acá. Y si tuviéramos el vector B menos A, pues aquí pueden ver que entonces iría para el otro lado, ¿no? Sería el negativo de este. Entonces aquí nada más tengan cuidado. Cuando los resten y utilicen este método, acuérdense que va del sustrayendo al que le están restando, ¿no? O sea, va de B hacia A, en este caso. Porque si lo ponen al revés, eso sería A menos B, que es el negativo de este, ¿no? Bueno, entonces con esto tenemos todo lo importante de operaciones con vectores. Suma, resta y multiplicación por un escalar. También podemos multiplicar los vectores por ellos mismos. Hay dos tipos de productos que se llaman el producto punto y el producto cruz, pero eso los vamos a ver un poco más adelante. Por el momento esto es todo lo que necesitamos. Y todo lo que habíamos visto sobre las cantidades físicas de desplazamiento, velocidad y aceleración que habíamos visto en una dimensión, los podemos definir otra vez con vectores. Las definiciones son exactamente las mismas, solo que ahora tenemos más componentes. Ahorita vamos a eso de los componentes, simplemente se los voy a poner aquí. Entonces supongan que estamos, eh, bueno, creo que es mejor primero definir las coordenadas. Vamos al sistema de coordenadas y ahorita vemos qué pasa con la velocidad, aceleración y todo eso utilizando vectores. Bueno, vamos a empezar con uno en dos dimensiones y ahorita vemos qué pasa en tres dimensiones. Vamos a ocupar esos dos, ¿no? Dos dimensiones y tres dimensiones. Podemos definir los vectores en las dimensiones que quieran, pero nosotros nada más vamos a necesitar dos y tres dimensiones. Entonces, para dos dimensiones, nuestro sistema de coordenadas va a ser el plano cartesiano común y silvestre, que se encuentran en todos lados. Y lo único que vamos a hacer es que, pues acá, para definir un vector, no necesitamos un sistema de coordenadas, pero siempre es útil utilizar un sistema de coordenadas para escribir los vectores en términos de sus componentes. Esa es la utilidad, digamos. ¿Okay? Entonces acá los teníamos así en abstracto. Una vez que definimos un sistema de coordenadas, lo que hacemos es dibujar todos nuestros vectores con el punto inicial en el origen. Bueno, también depende del sistema que tengamos, pero digamos que nada más tenemos nuestro vectorcito A que teníamos acá así en abstracto, ahora lo ponemos acá en el origen y con respecto a nuestros ejes de coordenadas, entonces podemos definir las componentes del vector. ¿Okay? Entonces este sigue siendo nuestro vector A. Y lo que podemos hacer es, como estamos en el plano, entonces este punto de aquí, pues va a tener dos coordenadas, ¿no? X, Y. Esas coordenadas, pues es lo que corresponde acá en X y lo que corresponde acá en Y.
Entonces a esto le podemos llamar A sub X o simplemente AX, o sea, esta va a ser la componente X del vector A. Y esta de acá pues, le podemos llamar A sub Y o AY. Esa va a ser la componente Y del vector A. Entonces, lo que ganamos poniendo nuestro vector en un sistema de coordenadas es que este vector que teníamos aquí en abstracto A, ahora lo podemos describir en términos de sus componentes y simplemente lo ponemos como AX, AY. Y bueno, aquí pueden estar preguntándose a la diferencia de esto con un punto en el plano, ¿no? Esto pues nos define un punto en el plano, ¿no? ¿Cómo sabemos si esto es un vector o no es un vector? Bueno, eh, cuando estamos utilizando esto como vector, necesitamos también la dirección, acuérdense. Si tenemos ahí un punto, pues es un punto y ya. Pero lo que necesitamos es la dirección. Tenemos nuestro vector que tiene cierta longitud, su magnitud, y la dirección. Entonces, en este caso, la dirección la podemos dar, lo más sencillo es darla con respecto al ángulo que hace el vector con la parte positiva del eje X. ¿Ok? Entonces a este vamos a llamarle un ángulo teta. Igual que como vimos en cálculo, siempre vamos a definir los ángulos de acuerdo a la parte positiva del eje X, ¿no? O sea, si este vector lo aplastamos acá sobre el eje X, el ángulo va a ser cero, ¿no? Empezamos aquí con el ángulo cero y nos movemos en el sentido contrario a las manecillas del reloj para ir midiendo los ángulos positivos en este sentido, ¿ok? Si empezamos acá con ángulo cero y nos vamos en el sentido opuesto, en el sentido de las manecillas del reloj, entonces tendríamos los ángulos negativos. Acuérdense de eso. Y entonces estas componentes las podemos escribir en términos de el coseno y el seno, ¿no? Al final de cuentas aquí tenemos un triángulo rectángulo. Podemos utilizar lo básico que saben de trigonometría. Si conocemos la magnitud del vector, acuérdense que esta es la longitud, ¿no? La pura distancia, digamos. Que habíamos denotado con las dobles barras de valor absoluto o nada más con la letra sin la flechita de vector, ¿no? Esa es la magnitud de A. De trigonometría sabemos que el cuadrado de este más el cuadrado de este es el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Del teorema de Pitágoras. O sea, es el cuadrado de esta longitud. Esa longitud es justo la norma del vector. Entonces, ¿cómo obtenemos la magnitud? Pues simplemente, si ya conocemos las componentes, las elevamos al cuadrado, las sumamos y le sacamos raíz cuadrada. Entonces, aquí rápido tenemos que la magnitud del vector A va a ser AX al cuadrado más AY al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada y pues nos quedamos obviamente con la raíz positiva, ¿no? Porque parece que esto siempre es positivo. Entonces, esto es directo del teorema de Pitágoras. Esto al cuadrado más esto al cuadrado nos da esto al cuadrado, por eso le sacamos raíz cuadrada. Y cada una de las componentes, pues simplemente utilizamos, por ejemplo, esta de acá, la componente en X, con respecto al ángulo, este sería el cateto adyacente, ¿no? Y acuérdense que el cateto adyacente va asociado al coseno. Dicho de otra forma, voy a poner por acá. Acuérdense de trigonometría, el coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es justo la componente X, es esto que estamos llamando aquí AX. ¿Okay? Y la hipotenusa, pues es la magnitud del vector A. Entonces esto sería AX entre A. Despejamos AX
pues la magnitud pasa multiplicando acá. Entonces lo voy a poner aquí. La componente X es la magnitud del vector. Lo podemos poner así o nada más con la pura letra. O el coseno. ¿Ok? Y de manera análoga, el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es este, que en este caso pues es la componente Y. Este valor aquí. ¿Ok? Entonces esto de aquí es AY entre A, si queremos la componente Y. Pues nada más, igual esta la magnitud la pasamos multiplicando acá al seno. Y entonces lo voy a poner acá. Componente Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y finalmente, acuérdense que seno entre coseno, pues es la hipotenusa. Es la tangente, perdón. No la hipotenusa, es la tangente. Seno entre coseno es la tangente del ángulo. Si dividimos este, no, es este, entre este, cancelamos las magnitudes y nada nos queda AY entre AX. Voy a poner aquí completo. Sería AY entre A, AX entre A. Aplican la regla del sándwich, se cancelan estas A's y nada nos queda AY entre AX. Entonces, si ya conocen las componentes, pueden encontrar el ángulo, simplemente sacan la tangente inversa, el arcotangente de esto. Entonces, el ángulo va a estar dado por la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. ¿Ok? Y esto es todo lo que necesitamos entonces. Con esto tenemos la magnitud del vector, con esto tenemos las componentes, con esto tenemos la dirección. Entonces, siempre, si siempre miden el ángulo con respecto a la parte positiva del eje X, entonces pueden utilizar directamente estas ecuaciones y estas, por ejemplo, ya les dan los signos que debe de tener cada componente, sin preocuparse de cómo está acomodado, ¿no? Ahorita vamos a verlo con los ejemplos. Bueno. Y lo que pasa con estos en dos dimensiones, si nos vamos a tres dimensiones, entonces necesitamos dos ángulos. En tres dimensiones no vamos a usar tanto los ángulos, de hecho casi no los vamos a usar las direcciones, sino más bien lo de la magnitud. Porque si estamos en tres dimensiones, digamos acá tenemos el plano XY y ahora tenemos Z. Si ponemos nuestro vector, pues ahora tiene tres componentes. AX, AY, AZ. Entonces tiene una componente sobre el eje X, una sobre el eje Y, otra sobre el eje Z. Y aquí en realidad se necesitarían dos ángulos. O sea, uno nos da este de aquí. Sería el ángulo teta que teníamos nada más en el plano. Que cuando estamos en tres dimensiones a este se acostumbra a llamar el ángulo phi en vez de teta, pero bueno, eso es nada más notación. Pues aquí esta sería la componente en X del vector, esta sería AX,
Esta que iría para acá sería AY. Y necesitamos otra que iría para acá. Esta sería AZ, y entonces acá necesitamos otro ángulo, el que hace el vector con el eje Z. A este le llamamos θ. Entonces aquí en 3 dimensiones estamos dos ángulos para definir la dirección. No vamos a usar los ángulos aquí. En 2 dimensiones, pues siempre podemos sacar la tangente y de ahí sacamos el ángulo, ¿no? 3 dimensiones es un poco más complicado, eso no lo vamos a utilizar, pero por ejemplo, la magnitud es así, sigue obedeciendo el teorema de Pitágoras, que es como, sería como aplicarlo 2 veces con esta de aquí y con la altura, pero al final de cuentas la magnitud nos queda igual. O sea, simplemente metemos una componente más y la magnitud de este vector A va a ser AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado, todos dentro de raíz cuadrada. Entonces la magnitud es así, lo podemos calcular fácil. Las componentes, pues necesitaríamos conocer estos dos ángulos. Entonces, en 3 dimensiones no nos vamos a preocupar de las componentes, nada más de la magnitud. ¿Ok? Bueno, y finalmente podemos referir todo esto en términos de vectores unitarios. Que es otra notación que también es muy útil, entonces se la tiene que saber también. Aparecen en muchos lados. Un vector unitario es simplemente un vector que tiene norma 1. ¿Okay? Es lo que quiere decir esto. O magnitud 1. En las unidades que sean. Cualquier vector lo podemos hacer unitario, o sea, simplemente dividimos entre la magnitud del vector y ya nos queda unitario. ¿Sí? Eso siempre lo podemos hacer, pero la utilidad de estos vectores unitarios en realidad es de utilizar los vectores unitarios canónicos. Que sería definir un vector con magnitud 1 a lo largo de cada uno de los ejes que tengamos. Entonces, por ejemplo, si estamos en 2 dimensiones, tenemos acá X y Y. Esto voy a poner acá con rojo. Yo puedo definir aquí un vector. Quiero que tenga norma 1 para que tengan sobre el eje X. Para que tenga norma 1, pues tengo que estar aquí en el 1, en las unidades que sean, ¿no? Acá pues, estaría el 2, 3 y así. ¿Ok? Y lo mismo acá en el eje Y, pues tendría que estar acá en el 1. Entonces, ¿cuáles serían las componentes de estos vectores? Este, que nada más está sobre el eje X, pues tiene componente 1 en X, 0 en Y. Y este que está sobre el eje Y, pues tiene componente 0 en X y 1 en Y. ¿Ok? Y con eso me aseguro que tienen magnitud 1. Entonces, a estos, le llamamos canónicos, vectores unitarios canónicos, se les da una notación distinta. A estos los representamos con las letras I, J y K. Y se acostumbra a ponerle un gorrito en vez de la flecha o la línea de arriba. Esto es para todos los vectores unitarios. Por notación, por convención se les pone este gorrito. Simplemente para saber por la notación que son vectores que tienen magnitud 1. Y la letra es para los vectores canónicos en 2 o 3 dimensiones o las que sean. O sea, empezamos en mi. Entonces, esto siempre va a denotar
al vector unitario canónico en el eje X. Entonces, en dos dimensiones, pues este va a ser simplemente 1,0. ¿Ok? Y al de Y se le denota con J. Entonces este va a ser el 0,1 y ya, así de fácil. Pues aquí se ve claramente que estos pues, tienen magnitud 1, ¿no? Si le vamos al cuadrado sus componentes y la sumamos, le sacamos raíz cuadrada, pues nos da 1. Y aparte de estos, pues nada, necesitamos los de 3 dimensiones y con eso ya terminamos. Entonces, fíjense, en 3 dimensiones, lo único que cambia, pues es que ahora tenemos una componente extra, pero la idea es exactamente la misma. O sea, nos fijamos aquí en el eje X, nuestro vector va a tener aquí donde esté el 1, en el eje Y igual, donde esté el 1 y en Z también, donde esté el 1. La notación es la misma, simplemente le añadimos una componente y un vector unitario más. Entonces, en este caso, el I, pues ahora va a ser 1,0,0. ¿Sí? Vale 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y así nos vamos. El vector J es 0,1,0, 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Y al tercero, pues nos vamos con la letra que sigue, que sería K. Pues este tiene componente 0,0,1, 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Entonces son estos tres vectorcitos. Este es el vector I, este es el vector J, y este es el vector K. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad de utilizar estos vectores unitarios? Supongamos que tenemos nuestro vector A, el que sea, con sus tres componentes AX, AY, AZ. Lo puedo dibujar aquí, pero ahorita no lo voy a dibujar. Entonces, supongamos que tenemos aquí un vector cualquiera en el espacio con tres componentes. Fíjense qué pasa si multiplicamos A por I, AX por I, más AY por J, más AZ por K. Cada una de las componentes, pues es un escalar, ¿no? Es un número. Entonces, y estos son nuestros vectores unitarios. Aplicamos simplemente lo que vimos de multiplicar un escalar por un vector, es simplemente, eh, bueno, es que no lo había definido acá. Lo que vimos al principio gráficamente de multiplicar un escalar por un vector, cuando tenemos las componentes y lo estamos multiplicando por un número, simplemente multiplicamos cada componente por el mismo número. ¿Ok? Entonces acá nos quedaría AX por el 1,0,0 más AY por el 0,10 más AZ por el 0,0,1. ¿Qué queda de hacer todo esto? Entonces, este escalar que está multiplicando a todo el vector, multiplica cada una de las componentes para todos los casos, ¿no? Como estas dos son 0, voy a ponerlo por acá. Entonces, primero nos queda AX 0, 0, más
En el segundo, pues el único que queda distinto de 0 es este, ¿no? Aquí nos queda AY, y 0 acá. Más 0, 0, AZ. Entonces, fíjense, aquí estamos sumando, en realidad es como si estuviéramos sumando estos tres vectores. Y esta es la ventaja de utilizar un sistema de coordenadas. Entonces, lo que habíamos hecho gráficamente de sumar o restar vectores, así analíticamente es simplemente sumamos coordenada con coordenada. En este caso, sumamos todo lo que tengamos en X, todo lo que tengamos en Y, todo lo que tengamos en Z. Entonces, aquí pueden ver que esto nos queda en X, pues este es el único distinto de 0, ¿no? Lo tenemos 0 y 0. En Y este es el único distinto de 0, aquí tenemos 0 y 0 acá. Y en Z este es el único distinto de 0, este 0 y este 0, entonces nos queda AX, AY, AZ, que es el vector con el que empezamos. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Simplemente para que vean estas dos formas de representar a los vectores. Entonces, a final de cuentas, este es el mismo vector. Entonces, lo podemos poner así, como sus componentes, en términos de sus componentes, ya sean 2 o 3 dimensiones, como pares o tripletes, o los podemos poner como una suma en términos de los vectores unitarios I, J y K. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de acá. Son dos formas de representar al vector eh, en términos de sus componentes. Entonces, todas las operaciones que hagan con vectores las pueden hacer así, con esta notación o con esta notación. Algunas veces será más fácil utilizar esto, otras esta. Entonces ya depende del problema, ¿ok? Pero entonces acuérdense de esto. Los podemos representar así en términos de sus componentes o como una suma en términos de los vectores unitarios I, J y K. O IJ si es que no estamos en dos dimensiones. Ok, bueno, vámonos a los ejercicios, a ver si nos da tiempo de hacer al menos un par. Bueno, estos son los que ya teníamos ahí, los que les puse ahí en Ubiqua. Vamos a hacer el 1 y el 3 y ahorita vemos si nos da tiempo a hacer el 2 y el otro. Entonces, fíjense, aquí tenemos estos dos vectores en la notación esta que les digo de los vectores unitarios, ¿no? Estamos en 3 dimensiones. Entonces está escrito como esta suma, 3i menos 4j más 4k, y el vector b, que es 2i más 3j menos 7k. Nos piden encontrar la magnitud de un vector c que se obtiene haciendo esta operación. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí es una combinación. Primero el vector A lo multiplicamos por 2 y luego a ese vector le restamos el vector B. Bueno, ya vimos cómo se hacía gráficamente, ¿no? Pero si queremos tener un resultado cuantitativo, entonces hay que utilizar las coordenadas y lo hacemos analíticamente. Entonces vamos a hacer este rápido. Ustedes tengan ahí a la mano los ejercicios. Los voy a repetir aquí. El vector A entonces será 3i menos 4j más 4k. Y el vector B es 2i más 3j menos 7k. Entonces, de hecho, podemos hacer toda la operación de
junta, pero vamos a hacerlo en dos pasos. Primero podemos multiplicar el vector A por 2. Entonces, como les decía, multiplicar un vector por un escalar es simplemente multiplicar todas las componentes. En este caso, simplemente multiplicamos por 2 todas las componentes del vector A y ya está. Entonces nos queda 6i menos 8j más 8k. ¿Ok? Este es 2 veces el vector A. Si este fuera negativo, pues acá tienen que tener en cuenta también los signos, ¿no? O sea, se multiplica con todo y el signo que tenga este. Si este fuera menos 2, pues aquí nos quedaría menos 6, acá más 8 y aquí menos 8, ¿sí? Tal cual. Entonces ya tenemos el vector 2a y luego a este simplemente le restamos el vector b. Entonces 2a menos b es simplemente igual, ya tenemos aquí el vector 2a. La suma y la resta, como les decía, se hace componente a componente. Entonces, la componente X o la componente Y de este, pues le vamos a restar la componente Y de este y así con las otras dos, ¿no? Eso es muy sencillo. Entonces, tenemos 6 menos 2, nos queda 4, ¿no? Por I. Bueno, déjenme ponerlo todo para que si revisan luego esto, se acuerdan de dónde salió. Pues aquí sería 6 menos 2 por I. Estoy restando las componentes en X o las componentes Y. Con todo y los signos, ¿no? Luego tendría más menos 8 menos 3, ¿ok? Porque lo estoy restando. Esto es lo que iría en J, más 8 menos 7, ¿sí? Entonces, en realidad aquí es y luego poner así estos paréntesis. 8 menos 7. Entonces, lo único que tienen que tener cuidados con estos signos, por ejemplo, en este caso, esto va por K, ¿ok? Un menos es de que lo estamos restando y el otro menos es de que esta componente pues ya es negativa. Solo tengan cuidado ahí con los signos. Y ya nada más hacemos esas operaciones, ¿no? Entonces nos queda 4i, luego acá menos 8 menos 3, pues son menos 11, menos 11j, y aquí tengo menos por menos más, entonces me queda 8 más 7, 15 por k. Y todo esto que está aquí en términos de los vectores unitarios, pues también los podemos hacer con la otra notación, es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Y qué nos pedían aquí? Bueno, esto ya es el vector c, entonces este es el vector que obtenemos de hacer 2 veces el vector a menos el vector b. Y nada, nos piden la magnitud. Ya tenemos las componentes. Sacamos la magnitud. Que acuérdense simplemente elevarlas al cuadrado. Y sumarlas. Y le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Entonces nada más chequen ahí cuánto da todo eso. Según yo esto da 19, ¿no? Punto y algo, vamos a dejarlo en 19. Esta es la pura magnitud, ¿no? La
magnitud del vector. Y ya está. Aquí pues no tiene unidades, depende de qué unidades tenga cada vector. Por ejemplo, si esto fuera un vector de posición, pues estaría en metros, entonces aquí nos quedaría en metros, ¿no? Pero ya depende del tipo de vector que sea. ¿Ok? Bueno. Y como estamos en 3 dimensiones, como les decía, pues aquí nos vamos a definir los ángulos. Si estuviéramos en 2 dimensiones, sacamos la dirección con la tangente, ¿ok? Pero aquí como estamos en 3, pues ya nada, nos quedamos con la magnitud. Bueno. Entonces es muy sencillo, ya sea que lo tengan en notación de los vectores unitarios o en la notación de AX, AY, AZ, sumar y restar vectores, multiplicarlos por escalares, es simplemente componente a componente. ¿Ok? Bueno, vamos con el otro. Vamos a hacer el 3. Y yo creo que dejamos el 2 y el 4 para el siguiente. Doctor, entonces el resultado que obtuvimos de 4i menos 11j más 15k son los componentes de la resultante. Así es, Ok. justo. Este es el vector C, ¿no? Nuestro vector resultante, que es una vez que ya hicimos todas las operaciones. A este le sacamos su magnitud y ya, es lo que nos pedía. Disculpe, profe, las decimales no se ponen. Sí, pero queda 0.2, ¿no? Creo. Los podemos Sí, despreciar. sí, 0.2. O sea, en realidad tendríamos que ponerle 0.2, pero esto lo aproximamos a 19, ¿no? Entonces, despreciamos el 0.02. ¿Ok? Bueno. Fíjense acá en el problema 3, estos los podemos ver como desplazamientos. Un objeto que está moviendo ahí en el plano XY empieza pues acá donde empezamos a analizar el movimiento, lo ponemos en el origen y luego podemos verlo. Estos también los podemos ver en términos eh, de las direcciones, ¿no? O sea, podemos ponerle, por ejemplo, a veces también se van a encontrar en el plano los vectores descritos a partir de los puntos cardinales, por ejemplo. Entonces, si pasa eso, siempre tomen el eje Y positivo como el norte, el eje Y negativo como el sur, el eje X positivo es el este y el eje X negativo es el oeste. ¿Ok? Es otra forma de denotarlo. Entonces, aquí podemos ver esta serie de desplazamientos, como primero se fue 100 metros al este, luego 300 metros al sur, luego 150 metros, esto que sería al sur del oeste, ¿no? 150 metros, 30 grados al sur del oeste, y luego 200 metros, 60 grados, si para acá está el norte, sería al oeste del norte, ¿no? ¿Ok? Es otra forma de verlo. Bueno, vamos aquí a encontrar rápido sus componentes. Lo único que necesitamos, aquí ya los tenemos acomodados y todo. Si nada les dijera así, como les acabo de decir, 100 metros al este, 300 metros al sur, 150 metros al sur del oeste. Entonces primero habría que dibujarlos, acomodarlos, pero aquí ya está. Entonces gráficamente la resultante pues va a ser esta, ¿no? Muy sencillo. No, al revés, lo estoy poniendo al revés. Para acá. ¿Sí? Del principio del primero al final del último, entonces este es nuestro vector resultante. Lo único que tenemos que saber para encontrar la magnitud y la dirección pues son las componentes de este vector resultante.
Si todo esto estuviera dibujado a escala, pues de aquí tendríamos que medirlo del dibujo, ¿no? Pero entonces, como les decía, para hacerlo analíticamente, pues hay que saber las componentes de cada uno de estos. Entonces vamos a ocupar las ecuaciones que ya teníamos. Acuérdense, si siempre medimos los ángulos con respecto al eje X positivo, entonces pueden utilizar directamente que AX es la magnitud de A por el coseno del ángulo, AY es la magnitud de A por el seno del ángulo, y así, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto para cada uno de estos vectores. Entonces, pónganle aquí, vamos a ponerles nombres a los vectores, nada más para que sea más fácil. Vamos a ponerle A, les voy a poner mayúsculas ahorita, B, C y D. Tenemos 4 vectores, cada uno va a tener 2 componentes. Las podemos sacar rápido. Fíjense, por ejemplo, este de aquí. Del dibujo podemos ver que este nada más tiene componente en X, ¿no? Pero también podemos ocupar esto. ¿Cuál es el ángulo que hace con respecto al eje X? Pues con respecto al eje X positivo. Justo como está sobre el eje X, el ángulo del vector A pues es 0. ¿Ok? Esto 100 es la magnitud. Entonces la componente pues va a ser 100 por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Entonces queda 100. Y acá sería 100 por el seno de 0, pero el seno de 0 pues es 0. ¿Ok? Bueno, me estoy yendo acá más rápido, pero ustedes escriban eso. Entonces, este vector A solo tiene componentes 100,0 metros. ¿Sí? Esto, pues en este caso lo pueden sacar directo del dibujo, y si no, pues se van a las ecuaciones con el ángulo y la magnitud. ¿Sí? Ahora esto es lo mismo que escribirlo así. 100 por I más 0 en J, ¿no? Ya no lo pongo. Metros igual, ¿no? Así. ¿Ok? Fíjense en el vector B. ¿Qué componentes va a tener este? Nada más de verlo aquí en el dibujo. 100 menos 300. Menos 300 está bien. En Y, ¿cuánto vale este en X? 100. No, 100, pues este es el de acá. Ahorita ya olvídate de este. Ahora Vale estamos, 0, ¿no? vale 0. ¿Sí? O sea, fíjense, esta flecha pues nada más está en el eje Y. No hay componentes en el eje X, ¿no? Entonces de aquí pueden ver directo que este vale 0 en X, y en Y, como va para abajo, según nuestra convención de signos, esto sería menos, ¿no? Entonces le ponemos menos 100 metros. O esto sería menos 100 metros por J. No tiene componente X. ¿Sí? Es lo mismo si utilizan las ecuaciones. ¿Qué ángulo tendrían que utilizar aquí? Acuérdense, siempre si medimos el ángulo con respecto al eje X positivo, entonces en este caso sería todo este ángulo hasta acá. ¿Sí? Sería todo este ángulo así. ¿Cuánto es eso en grados? No sé cuántos tenemos. Pues fíjense. De aquí hasta acá pues son 180, ¿no? Y luego para acá son 90. Entonces nos quedan 180 más 90, 270. 270. Entonces, si utilizamos nuestras ecuaciones de aquí, la componente del vector B, Bx es su magnitud, esa ya la tenemos, son los 300 metros, por el coseno de 270 grados.
Si eso lo checan en la calculadora, pues les va a dar 0. El coseno de 270 es 0. Entonces aquí directo, esto nos da 0. ¿Sí? La componente y pues es 300 por el seno de 270. Y si lo checan en la calculadora, van a ver que el seno de 270 es menos 1. Entonces esto ya nos queda menos 300. Por cierto, acá los puse mal. Esto era menos 300, ¿no? Ok. Bueno, entonces en ocasiones pues es fácil verlos cuando están nada más en un eje. Pues es fácil ver las componentes del dibujo, de la gráfica. En caso de que tengan dudas, siempre váyanse a las ecuaciones, midan el ángulo desde la parte positiva del eje X y en automático les va a dar el signo correcto. ¿Ok? Eso es importante, por ejemplo, en este caso de acá. Podemos usar este ángulo de aquí y utilizar trigonometría para encontrar las componentes. O sea, este vector pues va a tener dos componentes, ¿no? Una va a ir para acá, una va para acá abajo, la componente en y una va para la izquierda. ¿Sí? La suma de estos dos nos da estas. Estas son las componentes en X y en Y del vector C. Si van a utilizar este ángulo de 30 grados, entonces tienen que acomodar la trigonometría para que les dé esto de aquí. O sea, en este caso, la componente X la podríamos ver como el coseno de 30 y ustedes tendrían que ponerle el menos a mano porque este va a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Ahora, si quieren olvidarse de todo eso, entonces lo que tienen que hacer es considerar todo el ángulo desde la parte positiva del eje X. Es decir, es como si aquí pusiéramos, donde empieza el vector que estamos analizando, es como si pusiéramos acá nuestro origen de otro sistema de coordenadas. Aquí en el vector C que nos interesa, ¿no? Entonces el eje X positivo va para acá. ¿Cuánto sería todo el ángulo desde la parte positiva del eje X hasta donde está el vector C? Pues es 180 grados de aquí a acá, ¿no? Más los 30 grados que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces eso nos va a quedar 210 grados. Con ese ángulo que ya está medido desde la parte positiva del eje X, lo metemos aquí y en automático nos da los signos correctos, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, lo voy a poner aquí, aunque ya está todo. Lo tengo acá todo medio amontonado, pero vamos a ponerlo aquí. La componente X del vector C, pues va a ser, este tiene magnitud 150. 150 metros por el coseno, quedamos que esto era ¿qué? 210 les dije, ¿no? O sea, son estos 180 más los 30 grados que ya teníamos aquí. Son 210, ¿no? Saquen esto a ver cuánto les da. Y la componente Y van a ser los 150 metros por el seno de 210 grados. Bueno, nada más díganme aquí cuánto les da esto. En CX a mí me da 129.9. 129.9, pues vamos a aproximarlo a 130, ¿no? Sí, pero es negativo. Menos, Ajá, sí. a mí me Es dio negativo. Ok, Ah, sí, sí, perdón, es negativo. exactamente negativo, ¿no? Es lo que les decía, entonces, utilizando el ángulo medido desde el eje X, les da directo de aquí el signo menos, ¿no? Que vemos que es correcto porque la componente X va a la izquierda.
La componente y también les tiene que quedar negativa, ¿no? Menos 75. Ok. Y ya está, entonces lo podemos escribir así, el vector C. Ahorita vamos a dejar ahí las componentes. Nada más nos falta las del vector D. Entonces aquí pasa lo mismo. Podemos utilizar este ángulo de 60 y pues, checar la trigonometría con este ángulo y ver a mano cuál es la componente X y cuál es la componente Y. Eso siempre lo pueden hacer. Si no quieren meterse en problemas o si, pues para que sea más directo, consideremos todo el ángulo desde el eje X y usamos esto, ¿no? Entonces, como les decía, nos fijamos acá donde empieza el vector. Entonces, en este caso, el eje X sería para acá, ¿no? El eje X positivo. ¿Cuánto sería todo el ángulo hasta acá? Pues aquí es fácil verlo porque todo el ángulo hasta acá son 180, ¿no? Serían 120, ¿no? 120. Si esos 180 le restamos estos 60 que tenemos acá, pues ya nos queda justo el complemento que son 120, ¿no? Entonces vamos a utilizar esos 120 grados, que es nada más este de aquí, que esto ya se ve muy amontonado. 120 grados es el ángulo medido desde el eje X positivo, ¿no? Y hacemos lo mismo. La componente X de D va a ser su magnitud, que son 200 metros en este caso, o el coseno de 120, y su componente Y, 200 metros por el seno de 120. Entonces nada más chequen cuánto les da esto. Aquí en este caso, pues la X es negativa y la Y es positiva, ¿no? En X les debe de quedar menos 100, ¿no? Menos 100 metros. Y en Y, 173. ok. Bueno, entonces ya tenemos todas las componentes de los 4 vectores. Las componentes del vector resultante simplemente vamos a ponerle R acá a nuestro vector resultante. Sumar todas las X y sumar todas las Y y ya está. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido para acabar este. Acá teníamos 100. Aquí es 0. Aquí es menos 130. Y acá es menos 100, ¿no? Entonces tenemos 100 más 0, que no lo pongo, menos 130, más, menos 100. Todo esto son metros y esto sería en X, ¿no? Le ponemos Y más todo lo de Y. Entonces, este es 0 en Y. Este es menos 300. Intento ponerle un menos 300. El de C es menos 75. Y la componente Y de D, 173. ¿Ok? Positivo. Todos estos metros por J. Entonces, acomodándolo nada más, nos queda menos 130 por I. O sea, sumamos todo esto.
Y luego sumamos lo de acá abajo. Y eso queda mucho más pequeño, ¿no? Más 173. No, así queda negativo, ¿no? Bueno, chéquenlo. Esto según yo me da menos. 202. Menos 202. Menos 202 metros por J. ¿Ok? Esto es el vector resultante. Lo que queremos es la magnitud y la dirección. Entonces ya nada más es sacar bueno, como ya hice un relajo aquí, me voy a regresar acá. Nos quedó que nuestro vector resultante era menos 130 y menos 202, ¿no? En J. Entonces, si queremos la magnitud, pues utilizamos el teorema de Pitágoras, menos 130 al cuadrado, que de hecho nos podemos olvidar del menos, porque está al cuadrado, más 202 al cuadrado, le sacamos raíz, eso nos va a dar la magnitud. Entonces eso nos queda 240 aproximadamente, ¿no? 240.2, no vayan checando. 240 metros es la magnitud del vector resultante. ¿Cuál es la dirección? Acuérdense, el ángulo es simplemente la tangente inversa. Y aquí siempre ponemos la componente y entre la componente x, así como lo teníamos en la ecuación, con todos los signos que tengan. Entonces, la componente y es menos 202 entre menos 130. Entonces, a ese cociente le sacan la tangente inversa y eso nos va a dar el ángulo, ¿no? Y eso nos da 57, ¿no? 0.2 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok, pero vean el dibujo. 57 grados. Entonces nos está diciendo que estaríamos acá en el primer cuadrante, ¿no? Por aquí está 45, entonces nos está diciendo que estaríamos por acá. Pero nada más de ver el dibujo sabemos que no estamos aquí, sino estamos acá en el tercer cuadrante. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, esto es simplemente una cuestión de la calculadora. La calculadora siempre les va a dar los ángulos medidos de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, si están en el segundo, si el resultado está en el segundo o en el tercer cuadrante, a lo que les dé la calculadora siempre súmenle 180. ¿Ok? Porque lo que hace la calculadora es nada más, eso es por cuestiones de cómo está definida las funciones inversas, de la función inversa de la tangente. Lo que hace la calculadora es darles este ángulo, ¿no? Como si el vector estuviera apuntando en la otra dirección. Entonces simplemente súmenle 180. ¿237.2? 237. De hecho, aquí podríamos despreciar el punto 2, pero bueno, vamos a dejar 237, eso sí ya tiene. Nada más de ver el dibujo ya vemos que es correcto, ¿no? Ok. Pues acuérdense, si están en el segundo o tercer cuadrante, para eso hay que hacer un dibujito para que tengan una idea de dónde está.
Entonces hay que sumarle 180 grados a lo que nos dé la calculadora. ¿Sí? Ok. Pues ya nos pasamos. Vamos a dejarlo aquí. Déjenme acomodar esto.